No recordaba exactamente que tenía aquel pastel de nuez, solo que era denso, empalagoso, con una capa pegajosa que se adhería a la comisura de los labios como si quisiera quedarse allí para siempre. Era una de esas texturas que te marcan más por lo emocional que por el sabor. Ese día, el jardín de la casa de su madre estaba decorado con cintas beige y arreglos florales demasiado simétricos, tan fríos como el tono con el que la anfitriona saludaba a sus invitados. Era septiembre de 2019, y Audrey tenía 29 años, aunque en esa familia siempre la hicieran sentir de menos, como si no hubiese salido del todo bien. Vivía sola, en un estudio improvisado detrás de una vieja tienda de autopartes, donde el olor a trementina convivía con sus sueños pegados en las paredes. Vendía cuadros en ferias cuando podía, a veces por menos de lo que valía el marco, pero se negaba a dejar de crear. Aquel día, sin esperarlo, sin buscarlo, se topó con la escena más desgarradora de su vida, y lo peor no fue lo que escuchó, fue descubrir que ya no era sorpresa. Desde siempre había aprendido a vivir entre las sombras de una hermana brillante, perfecta para las vitrinas familiares, Elizabeth, la abogada impecable, el orgullo vivo de una madre que adoraba el poder más que a sus propias hijas. Audrey, en cambio, era la que pintaba flores marchitas, la que lloraba con documentales sobre el océano, la que encontraba poesía en cosas rotas. Pero eso nunca fue suficiente. Su madre le decía con ternura envenenada que el arte era lindo como hobby, que tenía que dejar de soñar tanto. En ese entorno donde todo debía rendir resultados, su único refugio era Mark. Llevaban 3 años juntos, y aunque él no fuera perfecto, ella sentía que él al menos no quería cambiarla. Le traía flores feas, de esas que nadie compra en la floristería, y decía que le recordaban a ella, inesperadas, resistentes, hasta que, escondida en el lavadero, detrás de una puerta entornada, escuchó esa frase: Audrey no es para ti, es débil. Elizabeth, ella sí tiene futuro. La voz era de su madre, y el silencio cómplice, de Mark. A partir de ese instante, algo dentro de Audrey comenzó a desconectarse. No fue inmediato, no fue una explosión, fue más bien una fuga lenta, como cuando un globo pierde aire sin que nadie lo note. Durante días, revivía esa escena en su cabeza una y otra vez, cuestionando si había oído bien, si tal vez había malinterpretado, pero las señales que antes ignoraba ahora gritaban. Las ausencias de Mark, con excusas vagas, las miradas cruzadas entre él y Elizabeth en cenas familiares, las risas privadas cuando ella entraba en la sala, el perfume de su hermana impregnado en la bufanda de él, una noche que dijo haberla olvidado en casa de un colega. Cada detalle, que antes había querido justificar, ahora la golpeaba como una verdad amarga. Audrey no gritó, no pidió explicaciones, se volvió observadora de su propia tragedia, como si una parte de ella ya supiera que el final estaba escrito desde hacía tiempo. La espera duró 3 meses. 3 meses en los que convivió con la sospecha como una sombra pegada a su espalda, respirándole en la nuca, robándole el sueño. No revisó el celular de nadie, no hizo escenas, solo observaba, tomaba nota silenciosa de cada gesto, cada mentira sutil, hasta que una mañana fría de diciembre, con el corazón latiéndole en los oídos, decidió ir al departamento de Mark sin avisar. No era impulso, era necesidad. Cuando abrió la puerta, que increíblemente no estaba cerrada con llave, lo que encontró la congeló en seco. Allí estaban, su hermana y su novio, desnudos entre sábanas desordenadas, riéndose de algo que nunca llegó a saber. No la vieron de inmediato, y cuando finalmente lo hicieron, el silencio en la habitación fue tan brutal como la traición misma. Audrey no gritó, no rompió nada, solo retrocedió paso a paso, con el corazón convertido en piedra y las manos heladas,
como si el aire mismo se hubiera vuelto enemigo. Aquella noche no durmió, tampoco lloró, solo se quedó sentada en el borde de un colchón prestado, en el departamento desordenado de una amiga que la recibió sin hacer preguntas. Su cuerpo temblaba no de frío, sino de desarraigo. Había algo profundamente desorientador en ver derrumbarse, en cuestión de segundos, la única certeza que creías tener. Pero lo más inquietante no fue la imagen de su hermana con Mark, fue la reacción de su madre. Al día siguiente, cuando Audrey decidió enfrentarla, la llamó, con la voz quebrada, pero firme, y le dijo exactamente lo que había visto. Del otro lado del teléfono, hubo un largo silencio, seguido de un suspiro impaciente. Elizabeth siempre ha tenido más potencial. Tú siempre fuiste la que soñaba despierta, como si esa frase bastara para justificarlo todo, como si el dolor de Audrey fuera un efecto secundario inevitable, pero menor. Y entonces, sin escándalo, sin lágrima alguna, Audrey colgó. Supo, en ese instante, que ya no era hija, era algo suelto, descartado. No hizo maletas grandes, no hubo despedidas dramáticas, solo una mochila negra, su cuaderno de portafolios lleno de manchas de óleo seco y $280 en su cuenta. Reservó un pasaje en autobús para Chicago esa misma semana. La ciudad no era un destino especial, ni tenía un plan, solo sabía que necesitaba estar lejos. Lejos de la casa donde todo olía a juicio, lejos del comedor donde su madre nunca la miró con orgullo, lejos de los domingos de silencio tenso, de las comparaciones disfrazadas de consejos. El trayecto fue largo y silencioso. En la ventana del bus, el reflejo de su rostro parecía el de otra mujer, más delgada, más vacía, pero en el fondo de sus ojos aún brillaba algo, una chispa terca que se negaba a apagarse. No se trataba de empezar de cero, se trataba de empezar con nada, y hacer que eso bastara. Esa primera noche en casa de su amiga, Audrey no pudo dormir, pero tampoco pudo llorar como habría querido. Se sentía vacía, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Miraba el techo y sentía que el tiempo se había vuelto denso, espeso, como si el aire mismo se negara a avanzar. Recordaba cada instante con Mark, las pequeñas bromas, las canciones compartidas en el coche, los planes para visitar Japón, incluso la forma en que él decía su nombre cuando estaba distraído. Ahora todo eso le parecía falso, no porque dudara de que en algún momento fuera real, sino porque se dio cuenta de que nunca había sido suficiente para él, y más profundamente, tampoco para su madre. Lo que más dolía no era haber sido traicionada, era haberse convencido de que algún día, si se esforzaba lo suficiente, sería amada como merecía. Durante su primer amanecer en Chicago, Audrey sintió que había caído al fondo de algo desconocido. La ciudad, cubierta por una capa gris de invierno, no le ofrecía consuelo alguno. Caminaba durante horas, más para mantenerse en movimiento que con un propósito claro. Tenía miedo de detenerse, de pensar, de volver a sentir. Una vez, se sentó en una banca, frente a un río congelado y se preguntó si algún día volvería a confiar en alguien. La respuesta no llegó, pero ese silencio, en vez de romperla, le ofreció algo distinto, la idea de que quizás no necesitaba todas las respuestas para empezar a moverse de nuevo. Así nació su rutina: 5 minutos de llanto, luego, buscar trabajo, mostrar su arte, hacer algo, lo que fuera, y repetir. Un sistema rudimentario, pero eficaz, porque en el fondo, Audrey no quería venganza, quería reconstruirse, aunque fuera desde los escombros. Llegó a Chicago una madrugada helada, con el viento cortándole las mejillas y los nudillos entumecidos de tanto apretar la mochila. El motel barato donde reservó habitación tenía una alfombra pegajosa y paredes tan finas que podía escuchar la respiración del huésped de al lado. Esa primera noche, no se permitió quebrarse. En su cuaderno nuevo, escribió una regla: 5 minutos de llanto por día, ni uno más. Lo cronometraba, sonaba la alarma, lloraba en silencio,
Se limpiaba el rostro y salía. Caminaba durante horas. Repartía su portafolio en cafeterías, librerías, estudios, donde sea que pudieran colgar una pintura. Comía arroz instantáneo con salsa de soya. Dormía con el abrigo puesto y evitaba los espejos. Pero, aunque todo dolía, no sentía derrota. Sentía un tipo raro de esperanza, esa que nace cuando ya no queda nada que perder. Fue en una de esas caminatas sin rumbo que vio el cartel pegado en la puerta de una oficina: se busca asistente, trabajo, urgente, no requiere experiencia, solo coraje. Le pareció absurdo, hasta gracioso. Entró por curiosidad, y ahí estaba Patrick Reynolds, camisa arrugada, ojeras hasta el cuello, rodeado de papeles como si acabara de sobrevivir a un naufragio. Él la miró con desconfianza, ella con la calma de quien ya no tiene miedo a hacer el ridículo. La entrevista duró 20 minutos. No hablaron de títulos. Ella fue honesta: no sé nada de finanzas, pero sé cómo poner orden en el caos. Patrick rió, dijo que eso era exactamente lo que necesitaba. La contrató al día siguiente. Audrey no sabía que acababa de abrir la puerta que cambiaría su vida para siempre. Los primeros días en esa oficina fueron como entrar en un campo minado emocional. Todo estaba fuera de lugar, papeles mezclados con restos de comida, post-its en idiomas inventados, agendas con fechas tachadas y vueltas a escribir. Patrick era un hombre brillante, pero al borde de una implosión. Hablaba consigo mismo, olvidaba reuniones y tenía un humor cambiante que habría espantado a cualquier otra candidata. Pero Audrey no se inmutó. Había crecido en un caos más frío y más cruel, el emocional. Usó su instinto de artista, esa sensibilidad que tantos despreciaban, para entender cómo funcionaba Patrick sin que él se diera cuenta. Rediseñó el sistema de correos, categorizó documentos por colores, convirtió sus ideas dispersas en mapas visuales. No lo hacía por reconocimiento, lo hacía porque era buena en eso, porque, por primera vez, alguien la dejaba intentar. A la tercera semana, Patrick dejó de llegar tarde. A la quinta, comenzó a preguntarle su opinión antes de tomar decisiones. A los 2 meses, la mencionaba como mi mano derecha en reuniones con clientes. Pero más allá del trabajo, empezaron a aparecer gestos pequeños que Audrey no sabía dónde colocar. Una taza de té caliente en su escritorio sin que lo pidiera. Un post-it que decía: hoy lo hiciste fácil, con una carita dibujada. No eran avances amorosos, no, al menos de forma obvia, pero eran atenciones que venían sin expectativa, sin doble intención. Y eso, para alguien como Audrey, ya era un tipo de milagro. Ella también empezó a observarlo distinto, no como jefe, sino como un hombre cansado que aún creía en algo más grande que sí mismo. Una noche, después de una jornada agotadora, se quedaron en la oficina hasta que la ciudad entera pareció apagarse. Afuera llovía con violencia, y el zumbido de las lámparas viejas era lo único que llenaba el silencio. Patrick estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en una estantería mal armada, y Audrey acomodaba archivos en cajas que nadie había abierto en años. De pronto, él dijo, casi como si hablara solo: estoy harto de ganar dinero para gente que no cree en nada. La frase flotó en el aire, densa, cargada de verdad. Audrey se detuvo, lo miró sin responder, pero por dentro sintió una vibración conocida, como si alguien hubiera dicho en voz alta algo que ella había pensado 1000 veces. En silencio, esa noche no hablaron más, pero algo se selló entre ellos, una especie de pacto silencioso, una promesa que aún no tenía forma. 2 semanas después, Patrick irrumpió en su escritorio con una carpeta de ideas caóticas, dibujos, gráficos, frases a medio escribir. Quería fundar algo nuevo, una firma que invirtiera en empresas con propósito real, sustentabilidad, justicia social, dignidad humana. Si no lo hacemos ahora, nos vamos a arrepentir el resto de la vida, dijo, con los ojos rojos, de cansancio pero brillantes de pasión. Audrey se quedó en silencio,
hojeando los papeles. Cada página parecía incompleta, rota, hasta que ella empezó a organizarlas. En cuestión de horas, las ideas cobraron forma, y cuando Patrick la miró con asombro, le dijo: «No quiero que seas mi empleada, quiero que seas mi socia». Audrey dudó. No tenía dinero, ni apellido, ni respaldo, solo su trabajo, solo su intuición, y por primera vez, alguien la estaba apostando todo. Aceptar no fue una decisión impulsiva. Audrey pasó una noche entera sin dormir, mirando el techo descascarado del motel donde aún vivía. Pensó en todas las veces que le dijeron que no tenía cabeza para los negocios, que era demasiado emocional, demasiado etérea, demasiado todo. Pensó en su madre, en Elizabeth, en el eco de esa frase brutal: «Tú siempre fuiste la que soñaba despierta». ¿Y si tenía razón? ¿Y si esto también se desmoronaba? Pero al amanecer, algo en su pecho se aclaró. No era valentía, era hartazgo. Hartazgo de vivir con miedo, de pedir permiso para construir. Aceptó, no con una gran declaración, sino con una carpeta nueva, un calendario de entregas y una lista de ideas con su caligrafía pequeña y precisa. Así comenzó Reynolds Capital Partners, sin inversores, sin lujo, sin garantías. Solo 2 personas cansadas del cinismo, dispuestas a intentar algo distinto. Los primeros meses fueron infernales. Se turnaban para dormir en la oficina, comían fideos instantáneos y temblaban cada vez que la cuenta bancaria bajaba de 3 cifras. Audrey redactaba propuestas con una manta sobre los hombros y Patrick salía a buscar reuniones como si llevara fuego en los bolsillos. Tuvieron puertas cerradas, burlas, silencios incómodos, pero cada tanto, algo funcionaba. Un pequeño inversor, una fundación interesada, una empresa familiar que creía en ellos. Audrey diseñó un sistema de evaluación que no estaba en ningún manual, un método híbrido entre intuición emocional y análisis financiero, donde cada proyecto era evaluado también por su dignidad proyectada. Patrick lo llamó la brújula Audrey, y aunque sonaba cursi, se volvió su herramienta más poderosa. Poco a poco, dejaron de sobrevivir, comenzaron a crecer. Un año después, el nombre de la firma comenzó a circular en círculos donde antes solo se reían de ellos. Un proyecto de clínicas veterinarias con impacto social, que nadie quiso financiar al principio, ganó un premio nacional. Audrey subió al escenario a recoger el reconocimiento, temblando por dentro pero con la voz firme. No habló de números, habló de intención, de por qué vale la pena apostar por lo invisible. A partir de ahí, las llamadas aumentaron, las reuniones se multiplicaron, empezaron a recibir propuestas desde otras ciudades. Patrick, que antes era el rostro de la firma, comenzó a cederle espacio a Audrey, no como favor, sino como quien reconoce una fuerza que ya no se puede contener. Ella dejó de ser la asistente que se volvió socia para convertirse en algo más difícil de definir, una líder que no imitaba a nadie, que no alzaba la voz, pero hacía que todos la escucharan, y sin planearlo, entre contratos, madrugadas compartidas y silencios cómplices, Patrick y Audrey empezaron a acercarse de otra manera. No fue un romance de película, no hubo cenas a la luz de las velas ni declaraciones en techos de edificios. Fue una intimidad tejida con paciencia, con respeto, con miradas que decían entiendo sin abrir la boca. El primer beso llegó una noche en que discutieron durante horas por una decisión de inversión. Audrey, agotada, se apoyó en la mesa y suspiró con los ojos cerrados. Patrick se acercó y le rozó la frente con la suya, como si quisiera pedir perdón sin palabras. Cuando sus labios se encontraron, no hubo fuegos artificiales, solo una certeza suave, cálida. Estaban donde debían estar. Al día siguiente, no hablaron del beso, no hacía falta. Lo único que hicieron fue seguir trabajando, juntos. Como siempre, con los años, Audrey ya no dormía en moteles. Se había mudado a un loft pequeño pero luminoso,
con plantas que sobrevivían gracias a su disciplina recién adquirida y obras de arte que ya no vendía por necesidad, sino por placer. Patrick vivía a pocas cuadras, y aunque nunca hablaron de mudarse juntos, pasaban más noches en el mismo lugar que separados. Sus rutinas se entrelazaban como si hubieran sido diseñadas para convivir sin esfuerzo: café fuerte por la mañana, caminatas en silencio cuando el día pesaba, y cenas tardías en la cocina, donde hablaban de números como otros hablan de películas. Audrey se había convertido en el tipo de mujer que antes le parecía imposible: segura, influyente, respetada, pero aún así, había noches en que despertaba con la garganta cerrada, como si algo del pasado aún la llamara desde algún rincón oscuro. Ese pasado golpeó la puerta sin aviso. Un día, durante una reunión con analistas, un nombre conocido apareció en un documento: Mark Dorian. Había reaparecido en el radar como empleado de nivel medio en una empresa en crisis que estaba por ser adquirida. Audrey no reaccionó en el momento, pero el nombre le dejó un eco sordo durante horas. Investigó por impulso. Elizabeth, su hermana, figuraba como socia fundadora de un bufete en declive. La firma de su madre había sido absorbida por otra más joven. Era como si todo lo que alguna vez la aplastó estuviera ahora desmoronándose por sí mismo. Cuando Patrick le propuso que ambos fueran al evento de gala que celebraría la adquisición, Audrey vaciló. Él le preguntó, ¿por qué no cerrar el círculo? Y por primera vez, ella consideró que tal vez había llegado el momento de no escapar. Los días previos a la gala fueron una mezcla de vértigo y control. Audrey organizó cada detalle con precisión quirúrgica: los colores de las luces, el tipo de música, el menú que combinaba sostenibilidad con elegancia, los nombres en cada tarjeta de invitación. Pero por dentro, algo crujía. No era miedo a enfrentarlos, era miedo a lo que pudiera sentir al hacerlo. No quería venganza, tampoco buscaba redención. Lo que más deseaba, aunque no lo dijera en voz alta, era probarse a sí misma que había salido del laberinto, que ya no necesitaba que su madre la mirara con orgullo, ni que Mark la lamentara, ni que Elizabeth la respetara. Solo quería caminar por ese salón como alguien completo, como alguien libre. El vestido lo eligió con semanas de anticipación. No fue rojo, ni negro, ni dorado. Fue verde esmeralda, con un corte clásico y una espalda descubierta que dejaba ver la cicatriz pequeña que tenía desde niña, la marca de una caída en bicicleta que su madre siempre había odiado en las fotos. Lo eligió porque representaba algo: crecimiento, vida, lo que brota incluso en tierra árida. Cuando entró al teatro restaurado que habían alquilado para la ocasión, todos los ojos se volvieron hacia ella, no porque gritara, no porque buscara atención, sino porque su presencia tenía peso. Caminaba con una seguridad callada, que hacía que hasta los más altivos se enderezaran en sus asientos. Y entonces los vio, su madre, Elizabeth y Mark, juntos, pero cada uno atrapado en su propia incomodidad. La madre la observó con una mezcla de desconcierto y algo que Audrey no logró identificar de inmediato. ¿Era respeto o simplemente sorpresa? Elizabeth mantenía la postura rígida, con la mandíbula tensa y una copa de vino en la mano que giraba con una impaciencia mal disimulada. Mark, en cambio, parecía un reflejo gastado de sí mismo. El traje le quedaba grande, el cabello más fino, los ojos perdidos. Ninguno se acercó. Era como si no supieran cómo abordar a alguien que ya no encajaba en la narrativa que habían construido. Audrey los saludó con un gesto breve, educado, sin rastro de ironía. No necesitaba escenificar su victoria. Su existencia, allí, intacta, firme, construida con esfuerzo y sin trampas, era suficiente para incomodarlos. Durante su discurso, Audrey no mencionó nombres, no hubo indirectas, solo habló de propósito, de resiliencia, de por qué algunas inversiones valen más que un retorno financiero. Invertir en dignidad humana es la apuesta más segura, dijo, y Patrick,
sentado en primera fila, bajó ligeramente la cabeza, sonriendo. Desde el fondo, su madre la miraba inmóvil. Elizabeth fingía atención. Mark no levantaba la vista. Audrey no buscaba una reacción específica, pero cuando terminó, el aplauso cerrado del público fue una especie de veredicto. Nadie podía negar lo que estaba frente a ellos. Ella ya no era la soñadora frágil, era la mujer que había convertido el abandono en cimiento, la exclusión en plataforma, la herida en músculo. Después del evento, muchos se acercaron a felicitarla, a estrecharle la mano, a pedirle consejos. Su madre no fue una de esas personas. Se marchó temprano, pero antes de irse, se detuvo a unos metros. La observó con los labios apretados y dijo simplemente: «Te ves distinta». No hubo abrazo, ni disculpa, ni elogio, pero Audrey ya no lo necesitaba. A veces, lo más reparador no es lo que el otro dice, sino lo que tú ya no esperas escuchar. Elizabeth se le acercó poco después, con la sonrisa ensayada de siempre, y un comentario ambiguo: «No sabía que esto era lo tuyo». Audrey la miró sin tensión, sin rencor, y respondió con calma: «Lo mío es crear. Ya no necesito que eso encaje con lo de ustedes». No fue una frase hiriente, fue una verdad desnuda. Elizabeth se quedó en silencio, como si por primera vez no supiera cómo competir. Mark fue el último en acercarse. Su paso era torpe, su mirada evitaba la suya. «No sabía si debía venir, pero quería decirte que», comenzó, pero se detuvo, como si las palabras lo abandonaran en el momento más importante. Audrey lo escuchó en silencio. Ya no sentía rabia, ni tristeza, solo una especie de compasión lejana, como la que se tiene por alguien que alguna vez importó, pero ya no tiene poder sobre ti. «Gracias por venir», dijo. Eso fue todo. No necesitaba más. No porque hubiera perdonado, sino porque, en realidad, ya no cargaba con eso. Había soltado ese peso hacía mucho, y ahora, al verlo frente a ella, lo único que sentía era alivio. Un alivio profundo, cálido, definitivo. Esa noche, en casa, Patrick le preparó una taza de té de lavanda, como hacía siempre que la notaba callada. No preguntó cómo se sentía, no le exigió palabras. Se sentaron en el sillón, envueltos en una manta, mirando por la ventana el cielo de Chicago, salpicado de luces y neblina. Audrey tomó un sorbo y susurró: «No sentí placer, no sentí rabia, solo descanso». Era cierto, por primera vez en mucho tiempo, no tenía la sensación de estar demostrando nada. No necesitaba que nadie entendiera cuánto había dolido, ni cuánto había costado llegar allí. El verdadero triunfo no fue haber sido vista por ellos, fue haberse visto a sí misma, haber creído en su valor cuando nadie más lo hizo. A veces, cuando pasa frente a un espejo en medio del día, Audrey se detiene, no para ajustarse el cabello ni el maquillaje, sino para mirar de verdad. Observa su reflejo con la curiosidad tranquila de quien ha vuelto de un lugar oscuro, y en esa mirada, ya no ve a la hija decepcionante, ni a la mujer traicionada. Ve a alguien completa, no porque lo tenga todo, sino porque ya no se niega nada, y cuando vuelve a caminar, lo hace con una certeza serena. No fue el éxito lo que la salvó, fue el coraje de quedarse cuando todos la abandonaron, y de empezar, no desde cero, sino desde ella misma.